Shalom, amados. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Vamos esta vez a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la sección de la Torá es Shemot. En la parashá anterior, nosotros habíamos visto que Moshe convoca a todos sus hijos y les da la bendición a todas las 12 tribus de Israel. Y vemos en esta sección de la Torá que empieza nombrando nuevamente a todos los hijos de Jacob, y muchos comentaristas nos dicen por qué en la Torá la parashá anterior terminó con la bendición de los 12 hijos y esta sección de la Torá, esta parashá Shemot, en el capítulo 1 empieza nombrando a todas las 12 tribus nuevamente. Muchos dicen que de pronto, después de la muerte de Jacob, después de la muerte de Joseph y de todos los patriarcas, no tenían mérito los descendientes de ellos para ser nombrados. Y en esta parashá nosotros vamos a ver el llamado que hace nuestro Padre Celestial a Moshe para que vaya y libere a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y muchos nos dicen, ¿por qué tratar estos temas? ¿Por qué estudiar estos temas si en la actualidad no hay esclavitud ya, como lo había antes? Pero no entendemos que hay distintos tipos de esclavitud. Existen muchos tipos de esclavitud. Hoy en día en los hombres hay mucha hombre que está esclavo de un sinnúmero de cosas. Entonces vamos a ver eso. El nombre que le hemos puesto a esta sección de la Torá es ¿Cómo salir de la esclavitud? ¿Cómo salir de la esclavitud? Entonces, antes de leer los primeros versos de esta sección de la Torá, le vamos a dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, con el permiso de los Shamaín, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de la corte rabínica, con el permiso de nuestro Jaján, el rabino Dan Ben Abraham, con el permiso de los líderes acá de la comunidad. Vamos a dar lectura a esta sección de la Torá. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hanamim benatán la nueve Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén. Parashá Shemot, verso 1 dice, del capítulo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Cada hombre y su familia vinieron: Rubén, Simeón, Leví, Yehudá, Isahar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naftalí, Gad, Asher. Y fueron todos las personas que salieron de los mulos de Jacob, 70 almas. Y Joseph estaba en Egipto, y murió Joseph y todos sus hermanos, y toda esa generación, y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron, y aumentaron, y se fortalecieron muchísimo, y se colmó la tierra de ellos. Entonces dice aquí que descendieron a Egipto, allá ellos se multiplicaron, fructificaron, ¿sí?, y se fortalecieron en Egipto. Y todo eso que ellos hicieron, como que no trajeron a memoria lo que Jacob y Joseph les enseñó, porque llegó el momento que ellos se olvidaron de nuestro abacados,
se olvidaron de los mandamientos que Jacob y sus hijos les habían impartido y estuvieron a punto de ser asimilados por Egipto y por las 70 naciones. Dentro de los grados o dentro de los niveles de tumá o de impureza que existen, se dice que Israel, cuando estuvo en esclavitud de Egipto, llegó al nivel 49. Y existen 50 niveles de impureza. Es decir, que estaban a un nivel ellos de ser asimilados por Egipto y por toda la idolatría que había en Egipto. ¿Sí? Vamos a ver un momento lo que nos dice el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, en el capítulo número 20, en el capítulo número 20, en el verso número 5 dice, Ezequiel 25, diles, así ha dicho Elohim, el Eterno, el día que escogí a Israel y levanté mi mano para los descendientes de la casa de Jacob y me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando levanté mi mano a ellos diciendo, yo soy el Eterno vuestro Elohim, en ese día levanté mi mano a ellos para sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a una tierra que escogí para ellos, que mana leche y miel y gloria entre todas las tierras. Y le dije, arrojad cada uno de vosotros las cosas detestables que ven vuestros ojos y no os mancilléis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Elohim, pero se rebelaron contra mí y no quisieron escuchar, ni desecharon cada uno sus cosas detestables delante de los ojos, de sus ojos, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Es decir, que la nación de Israel, según muchos comentaristas de la Torá, estuvieron a un nivel de ser asimilados por Egipto y por las 70 naciones. Es decir, que ellos estuvieron en un nivel de impureza, tumá, el nivel 49. Y vemos que existen 50 niveles de impureza. ¿Sí? Estuvieron a punto de ser asimilados. En el verso número 7 nosotros vemos que ellos se fructificaron y se multiplicaron, se fortalecieron. ¿Y qué sucede, amados? ¿Qué sucede? Porque cuando estuvo Jacob y cuando estuvo Joseph, ellos tenían todo. Muchas veces, cuando existe la opulencia o cuando no existen los desafíos para lograr cosas, como que nosotros los hombres nos olvidamos de que existe un Elohim, de que existe un Dios todopoderoso. Y muchas veces es en la angustia y en la aflicción que nos acordamos de nuestro Padre Celestial. Pero cuando todo nos sale bien, cuando todo marcha absolutamente bien, el hombre muchas veces dice, es con mis fuerzas, es con mi voluntad, yo logré todo esto. Y desechan a nuestro Padre Celestial. Y eso estaba pasando con la nación de Egipto, a pesar de que las promesas que nuestro Padre Celestial le había dado a Abraham, Isaac, Jacob, estaban perennes en ellos. Y se estaban ejecutando porque más adelante nosotros vemos, dice que el pueblo se fortaleció, ellos aumentaron en número, ¿sí? Y Egipto tuvo miedo de ellos, ¿sí? Y Egipto decía, he aquí que el pueblo es mayor, más fuerte, su condición de esclavitud, muchas veces a ellos no lograban ver lo que ellos eran. Es decir, que Egipto los estaba viendo a ellos como un pueblo fuerte,
como un pueblo numeroso, como un pueblo que de pronto se podía levantar en contra de ellos. Pero ellos, en la condición que estaban, en la condición espiritual que estaban, no se veían así. Se habían disminuido y veían que los egipcios eran más fuertes que ellos, ¿verdad? Y tal es así que Egipto los afligió de una manera muy fuerte. Y como había temor en el rey de Egipto para los hebreos, entonces les da una orden a las parteras. Eso lo vemos nosotros ya en el verso 15 de esta sección de la Torá. Y dice, y le dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, de las cuales el nombre de la primera es Cifra y el nombre de la segunda es Púa, y dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas y vean en el asiento de los partos, si es un varón, deberán matarlo, y si es niña, vivirá. Más temían las parteras a Elohim y no hicieron como les habló el rey de Egipto y dejaron vivir a los niños. Entonces, ¿qué vemos aquí? Nos dice que las parteras tenían miedo del Eloah de Israel y desobedecieron lo que el rey de Egipto les había mandado. Vemos nosotros que el temor es una emoción básica en los seres humanos. El temor es inherente a cada uno de nosotros, y muchas veces la gente cuando está con temor se paraliza y no les permite ver lo que está a su alrededor. Y siendo una emoción básica, también nosotros vemos que el ser humano tiene 7 emociones básicas. La primera es la alegría, la segunda es la tristeza, la tercera el miedo, la cuarta es la ira, el enojo, la quinta el asco o el desagrado, la sexta la sorpresa y la séptima el desprecio. Entonces, dentro de esas emociones básicas que tiene el ser humano existe el miedo, que es inherente en todos los seres humanos. Ahora, como un antecedente, en la corte de Faraón, dice que en esa corte estaba Bilán, estaba Yitro y estaba Job. Entonces, el faraón consulta a ellos qué es lo que hay que hacer con los hebreos para que no se multipliquen, porque se estaban multiplicando en demasía. Dicen que partían mellizos, trillizos, hasta de un parto salían 6 hebreos. En cambio, con las egipcias nacían niños débiles y morían. Es decir, que el pueblo se multiplicó, el pueblo fructificó en Egipto. Entonces los egipcios tuvieron temor. Y Faraón consulta a sus asesores que tenían, entre ellos Bilán, Yitro y Job. Dice que Bilán le dio la sugerencia de que mate a todos los varones hebreos, que mate a todos los varones, y hay un midrash que dice que este faraón tenía lepra, y le dice que sacrifique niños hebreos y que se bañe con esa sangre para poder sanar de esa enfermedad que tenía. Y tal es así que Faraón ordena a las parteras de que si nace un niño varón, ¿verdad? Las parteras desvivan a estos niños y que dejen vivas a las niñas mujeres. En ese caso, amados, nosotros pongámonos en el lugar de las parteras. Estamos viendo que hay una autoridad que está dando una orden, ¿sí? Y por otro lado están los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Pongámonos la mano en nuestro corazón. ¿A quién obedecemos? ¿A la autoridad que nos está dando una orden en contra de los mandamientos de la Torá? ¿O obedecemos a Hashem?
Todos diríamos a Hashem. Pero ¿y cuando nos hacen trabajar en el día sábado? ¿A quién obedecemos ahí? ¿Obedecemos a los hombres? ¿O obedecemos a Hashem lo que nos dice la Torá? Esa es la pregunta, amados. Esa es la pregunta, porque aquí estas mujeres tenían que decidir a quién obedecer. Si obedecían a Faraón para preservar su vida, o a riesgo de su misma vida, desobedecer a Faraón y dejar vivas a los varones hebreos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron estas mujeres? Aquí la Torá nos dice que ellas tuvieron temor de Hashem. ¿Sí? Ellas tuvieron temor de Hashem, y por ese temor que ellas tuvieron, dice que Hashem les hizo bien a las parteras. Es decir, amados, todos tenemos temor, todos tenemos miedo, ¿sí? Y muchos de esos miedos existenciales que tenemos son emociones inherentes a todos los seres humanos. Y muchas veces esos temores, esos miedos, a la persona los llega a cometer errores, y muchos, por el miedo y por el temor, en la última pandemia que tuvimos, fueron desvividos por el miedo y por el temor, y más no por la enfermedad, amados. Muchas veces el miedo y el temor se llevó a muchas personas que se fueron de este mundo solo por el miedo. Una mala noticia, a alguien le dicen que tiene cáncer, inmediatamente se pone mal y al poco tiempo, si no maneja bien esa mala noticia de la manera correcta, se va fácilmente de este mundo. Entonces, nosotros tenemos que saber manejar bien nuestros temores y tenemos que saber manejar bien estos miedos que muchas veces son mal infundados. Entonces vemos aquí un secreto, amados. ¿Cómo hicieron las parteras para sustituir el temor a la muerte que provenía de Faraón por el temor a Hashem? O sea, ¿cómo hicieron ellas? Porque dicen que dentro de los malvados que ha habido a nivel de todo el mundo, a lo largo de toda la historia, no ha habido un hombre más malvado que Faraón. Ni Hitler dice que se le compara a la maldad de este hombre que había en ese entonces. Entonces ellas, ¿cómo hicieron? ¿Sí? Para vencer ese temor de Faraón que estaba en riesgo su vida, y para preferir mejor temer a Hashem, ¿sí? Entonces, el temor a la muerte que provenía de Faraón, por el temor a la muerte a nuestro Padre Celestial, ¿cómo sustituir los miedos por el temor a Hashem? Y esa es la respuesta. Y la respuesta, amados, es a través de Emuná Shelema. La confianza plena en Hashem. Emuná Shelema es la clave con la cual nosotros podemos vencer todo miedo y todo temor. La emuná, la fe, surge de un trabajo espiritual que todos tenemos que realizar, amados, que todos tenemos que realizar, ¿sí? Entonces, el único temor que tenemos que tener es al Santo bendito sea, a Kadosh Baruj Hu, nuestro Padre Celestial. De ahí nosotros no debemos temer a nada ni a nadie, amados. Sé que estamos en tiempos difíciles. Sé que vivimos tiempos difíciles y hay muchos miedos, muchos temores, ¿verdad? Que se desarrollan, y nosotros debemos de superar todos esos miedos, todos esos temores, y poner nuestra confianza, nuestra emuná en nuestro Padre Celestial. Las parteras razonaron y dijeron, mi vida depende de Hashem, la vida de Faraón también depende de Hashem. Hashem da la vida y Hashem también da la muerte. Y es Hashem quien decide quién vive y quién muere. Y no es el hombre. Y no es el hombre, porque nuestro Padre Celestial es el que da la vida y nuestro Padre Celestial es el que da la muerte y el que designa los días que cada uno de nosotros tiene que vivir.
Entonces, la Torá nos dice que las parteras tuvieron temor a Hashem. Y por tener temor a Hashem, no desobedecieron el mandato de nuestro Padre Celestial que está en la Torá. Entonces, amados, nosotros tenemos que tener emuná shelema, fe plena en nuestro Padre Celestial, y desechar todo tipo de miedo, desechar todo tipo de temor, temor a enfermedad, temor a desgracias, temor a accidentes. Hay mucha gente que vive presa de los miedos, y esos temores y esos miedos se transforman ya en una enfermedad que se llama fobia. Y solo por no desarrollar la fe, y solo por no desarrollar la emuná shelema en nuestro Padre Celestial. Y vemos que aquí las parteras nos dan ese ejemplo, de que ellos tuvieron fe plena en nuestro Padre Celestial para no desobedecer uno de los mandamientos que nuestro Padre Celestial ya les había dado de una manera oral, podría no decir, ¿verdad?, de no matarás. Aquí Faraón les estaba diciendo vayan y maten, pero las parteras decían no, vamos a desobedecer, y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque había una ley divina que nos dice no matarás, ¿sí? Y no asesinarás a tu prójimo. Entonces, avanzando un poco más, aquí vemos en el capítulo 2, verso 13, dice, y salió al día siguiente, y he aquí que dos varones hebreos estaban luchando, o sea, estaban peleando, y le dijo al malvado, ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, hablando de Moshe, que ve a dos hermanos hebreos peleando, y se acerca y le dice, ¿por qué golpeas a tu hermano? Y respondió, ¿quién te designó? ¿Quién te designó dignatario, soberano y juez sobre nosotros? ¿Acaso matarme planeas como mataste al egipcio? Aquí está la razón, amados, el por qué Moshe se negaba a ir cuando nuestro Padre Celestial le da la orden que vaya a Egipto. Porque veía cómo estaba el corazón del pueblo hebreo. Cuando él va a separarlos y le dice, ¿por qué golpeas a tu hermano? ¿Por qué lo haces? Y miren cómo le responden, y miren cómo le dicen, y él tuvo que huir porque él pensaba que anteriormente la muerte del egipcio nadie la había visto y era sabido ya por todo el pueblo, ¿sí? Entonces, Moshe se acerca a dar una ayuda, pero una ayuda sincera, no una ayuda limitada. Muchas veces nosotros cuando nos acercamos a ayudar, es limitado, o sea, le damos el pan, le damos una sedacá, le damos una vestimenta, le damos una comida, pero esa ayuda es limitada. Moshe quería ayudar al pueblo de una manera diferente, quería redimir al pueblo de una manera diferente, no una ayuda que sea pasajera, no una ayuda que sea por el momento nada más, sino que sea una ayuda que perdure. Entonces él tenía una preocupación elevada por liberar a su pueblo. La preocupación elevada es Dagá, ¿verdad? Moshe quería lograr que Israel sea libre, pero de una manera espiritual. Muchas veces las personas atribuyen lo que les pasa a causas físicas, naturales, a enfermedades, el caos que hay en la vida de las personas, y piensan que es producto de las circunstancias, pero no se dan cuenta, amados, que la raíz y de todo lo que les pasa a las personas tiene su origen en lo espiritual. Es decir, que los hebreos, la nación de Israel, no veía en su hermano la chispa divina que había en la otra persona. Es decir, que se maltrataban, y esa era una de las causas por las cuales los egipcios los sometieron, amados, porque no había el amor entre hermanos. No había eso que los patriarcas habían enseñado, ellos se habían olvidado, ¿sí? Entonces, vemos aquí que Moshe intenta separarlos, porque Moshe estaba viendo en ellos las chispas divinas.
que hay en cada uno de nosotros, ¿sí? Sea que sea una persona buena o sea que sea una persona mala, la chispa divina de nuestro Creador está en cada uno de nosotros. La esclavitud del pueblo no solo era una esclavitud física, era una esclavitud espiritual y mental, ¿sí? Moisés se preocupaba que hizo este pueblo para ser esclavizado. Cuando vio a los dos hebreos peleando, como cuando vemos los defectos negativos en las otras personas, eso era lo que daba fuerza a los egipcios para esclavizar a los hebreos. Es decir, que el pueblo hebreo no veía lo bueno en su hermano, se fijaba más en lo malo, se fijaba más en los defectos, se fijaba más en las partes negativas, en lo negativo del otro, pero no veían esa parte interior, esa parte que no se pierde, ese soplo divino que nuestro Padre Celestial nos da cuando nosotros somos concebidos. Ellos no veían eso, que en cada persona hay una chispa divina de nuestro Padre Celestial. Hay una parte del alma que permanece pura, que permanece limpia, ¿verdad? Que no se contamina ni por más que la persona haga lo que haga, ni por más que haga cosas desastrosas. Hay una parte del alma que no se contamina y se mantiene pura y firme. Y eso era lo que veía Moshe en los hebreos. Y eso es lo que ve nuestro Padre Celestial en cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial no ve nuestras faltas. Nuestro Padre Celestial no ve nuestros errores. Pero nuestros hermanos, la gente que está a nuestro alrededor, sí está ahí para juzgarnos, sí está ahí para criticarnos, sí está ahí para verte tus errores, para ver las faltas, todo lo que hiciste, o para ponerte la bota encima de tu cabeza. Pero no ven esa chispa divina que está dentro de nosotros, esa parte de nuestra alma, ese nivel de nuestra alma que nos conecta con nuestro Creador. Habíamos visto en una clase anterior los distintos niveles del alma, ¿verdad? Habíamos visto que nuestra alma tiene distintos niveles, tiene cinco niveles. En una clase anterior habíamos visto todos los niveles del alma y les recomiendo que puedan ver ese mensaje que dimos la semana anterior, ¿verdad? Sobre la parashá Valleji, donde veíamos que el primer nivel del alma es Nefesh y explicábamos todo lo que conlleva Nefesh, el segundo nivel Ruach, el tercer nivel Neshama, el cuarto nivel Hayá y el quinto nivel Yehida, ¿verdad? El quinto nivel Yehida, es el quinto nivel, ese es el nivel que se mantiene puro y que no se contamina. Y dicen que en ese nivel, el quinto nivel, todos vamos a llegar algún día, pero cuando venga el Mashiach, porque todos avanzamos hasta el cuarto nivel. Pero el quinto nivel del alma nosotros lo logramos cuando venga el Mashiach. Ese nivel despierta cuando venga el Mashiach. Está dentro de nosotros y todas las personas tienen ese quinto nivel. Es decir, amados, que cuando tú veas a alguien al frente tuyo, no vea a la persona como tal. No veamos los errores, porque todos tenemos errores. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Veamos esa parte de nuestra alma, esa yejidad que está ahí, que es pura, que es limpia y que nos conecta con nuestro Creador, y es el soplo divino que nuestro Padre Celestial nos dio, nos insupló cuando nosotros venimos a este mundo, que no se ha contaminado. Y Moshe veía eso. O sea, y eso nosotros lo podemos ver es a través del amor. Cuando nosotros tenemos amor por nuestros hermanos, cuando nosotros realmente hemos dejado de un lado el ego y vemos esa parte de la persona que está ahí. Cuando vemos a alguien en la calle, cuando vemos a algún mendigo, cuando vemos a algún necesitado, amados, ¿qué es lo que vamos a ver? No veamos la persona como tal, o no veamos los errores que esa persona ha cometido. Veamos esa parte divina que esa persona tiene como creación de nuestro Padre Celestial. Eso tenemos que ver y estirar la mano y dar. Porque Moshe quería ayudar, pero él quería dar una ayuda que permanezca, que vaya más allá, una ayuda a nivel de conciencia, a nivel espiritual, porque es la única manera como nosotros
podemos hacer para que alguien salga de cualquier tipo de esclavitud que tenga? Hashem te va a traer, dice, o te va a tratar, Hashem te va a tratar de la misma manera como nosotros tratamos al resto, ¿sí? Es decir, que nuestro Padre Celestial a nosotros nos trata de la misma manera como nosotros tratamos a las demás personas. Es decir, si yo juzgo, a mí también me van a juzgar. Si yo critico, a mí también me van a criticar. Es decir, que voy a recibir el pago de lo que nosotros hacemos o decimos. Es sencillo, amados. Es sencillo. Entonces, Moshe, ¿qué veía en el pueblo? Veía esa parte divina. Pero vienen estos dos hebreos y lo juzgan. Y lo juzgan y lo acusan de algo que él había hecho. Y él tuvo que huir. Él tuvo que huir. ¿Sí? Entonces, más adelante, en el capítulo 2 estamos. En el capítulo 2, en el verso 23, dice, y sucedió que durante aquellos largos días que murió el rey de Egipto y gemían los hijos de Israel a causa de los trabajos y clamaban, se elevó su súplica hasta Elohim a causa del trabajo y oyó Elohim su lamento y recordó, dice Elohim, su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vio Elohim, dice, a los hijos de Israel y lo supo Elohim. Es decir, el pueblo clama a nuestro Padre Celestial por la angustia en que se encontraba, ¿sí? La angustia en que los egipcios habían sometido. Muchas veces las angustias, el dolor, el sufrimiento, amados, es el medio por el cual muchas personas se acercan a nuestro Creador, ¿sí? Sería sencillo, amados, que nos acerquemos a nuestro Creador por amor, pero muchas veces en la cama de un hospital, en una situación adversa en la vida de los hombres, es que ahí recién se acuerdan de que existe un Creador y se acercan a nuestro Padre Celestial. La vida de las personas, ¿verdad? Transcurre en situaciones muchas veces muy adversas. ¿Por qué en unas personas hay adversidades y por qué en otras no hay adversidades? ¿Por qué todas las personas tenemos tratos diferentes? ¿Por qué Hashem a uno los trata de una manera y a otros los trata de otra manera? ¿Por qué a uno les manda más pruebas y a otros les manda menos pruebas? Y Hashem dice, yo tendré misericordia, yo tendré rajem de quien yo quiero tener misericordia y punto, ¿verdad? Y eso dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces, lo que espera nuestro Padre Celestial, que en la angustia las personas hagamos conciencia, que rectifiquemos nuestra forma de vivir. El pueblo gimió y Hashem envió un libertador, envió a Moshe, ¿sí? Producto de la angustia en que ellos estaban. Ahora, ¿nuestro Padre Celestial acaso no sabía todo lo que Egipto le hacía a su pueblo? Lo sabía. Pero ellos tenían que hacer teshuva, amados. Tenían que hacer teshuva. Mientras ellos no hacían teshuva, mientras ellos no se acordaban de su Creador, mientras ellos no empezaban a gemir, mientras ellos no empezaban a pedirle a nuestro Padre Celestial ayuda, la ayuda no iba a venir. La ayuda no iba a venir porque muchas veces, amados, la gente está cómoda en esclavitud. Muchas veces la gente está cómoda en enfermedad. Muchas veces la gente está cómoda en angustia. Ya se acostumbran. Y el pueblo aquí se había acostumbrado ya a ese sistema de vida. Y hay muchas personas que se acostumbran. Por ejemplo, si no es por el poder de nuestro Padre Celestial que
que alguien salga de algún vicio, no va a salir tan fácilmente, porque la gente se acostumbra a eso y piensan que eso es todo, que no hay nada más. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos más adelante que nuestro Padre Celestial se manifiesta a Moshe. Se manifiesta a Moshe y lo vemos aquí en el capítulo 3, en el verso número 15, ¿verdad? Desde el 14. Le dice, y respondió, Shemot 3:14, y respondió Hashem a Moshe, he de ser quien he de ser. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, he de ser, me ha enviado a ustedes. Y dijo también Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el Elohim de vuestros antepasados, el Elohim de Abraham, Isaac, Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre por siempre y este, dice, es mi recuerdo de generación en generación. Ahora, ¿cuál es el nombre que nuestro Padre Celestial le revela a Moshe? Y lo vemos nosotros aquí en esta sección de la Torá, por eso dice el nombre de esta parashá, nombres. El nombre que le da las religiones, las distintas religiones han distorsionado el nombre de nuestro Padre Celestial. Porque nuestro Padre Celestial aquí le da un solo nombre y así dirás a los hijos de Israel, está Yud, Hei, Bat, Hei. El Elohim de sus antepasados no le da otro nombre. No le da otro nombre. Ese es el nombre hebreo que le revela nuestro Padre Celestial a Moshe. ¿Sí? ¿Y por qué es importante, amados? ¿Por qué es importante conocer el nombre? Y aquí Adonai le da la clave a Moshe para liberar a cualquier ser humano de cualquier tipo de esclavitud. ¿Cuál es la clave? El nombre sagrado. Yud Hei Bat Hei. ¿Sí? Y le dice, se ha traducido, y nosotros vemos en muchas traducciones que dice yo soy el que soy, pero esa no es una verdadera traducción. Lo que le dice en hebreo es Eye Asher Eye. ¿Qué quiere decir eso? Seré el que seré. Nuestro Padre Celestial es un eterno presente, amado. ¿Sí? Seré el que seré. Es el presente, el futuro, el pasado. Nuestro Padre Celestial lo llena todo. ¿Qué quiere decir esto? Seré el que seré. Hashem será contigo como tú eres con los demás. Eso significa seré el que seré. Nuestro Padre Celestial será contigo como tú eres con los demás. Es decir, tú tratas bien a las personas, Hashem también te va a tratar bien. Habla bien de las personas, habla bien de tus hermanos, de las demás personas. Arriba en el cielo también van a hablar bien de ti. Eso significa Eye Asher Eye. Seré el que seré. Hashem será contigo como tú eres como los demás, con los demás. La manera o la forma en que nos comportamos con nuestros hermanos es la forma en que Hashem se comporta con nosotros. Si somos una persona que ve la chispa divina, Yehidá, en alguien, aunque sea una persona que haga cosas negativas, entonces el Creador nos verá a nosotros y le vamos a importar a Él, ¿sí? Y no va a ver las cosas negativas que nosotros hemos hecho. Es decir, si yo en la otra persona no veo cosas negativas o no lo juzgo, a mí tampoco me van a juzgar, a mí tampoco Hashem me va a juzgar. Eso significa Eye Asher Eye. Seré con ustedes como ustedes sean con los demás. De ahí la importancia del amor al prójimo. Antes de cualquier rezo, nosotros siempre tenemos que repetir esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, no vale de nada más. Hacer shaharit, hacer minjá, estudiar la Torah, congregarme, hacer los rezos, así me pare de corona, no sirve de nada.
eso no tiene validez, arriba no Shamaín. Los sabios de Israel dicen que si yo no tengo amor por mi prójimo, si no amo a mi prójimo como a mí mismo, esas oraciones, arriba no Shamaín, me la rompen en mi misma cara. No tiene validez. ¿Y quién es mi prójimo? Nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Mi prójimo son los que están a nuestro alrededor. ¿Quién es mi prójimo? Nuestras esposas, los esposos de las hermanas, nuestros hijos, nuestros hermanos, la comunidad, nuestra familia, los vecinos. Todo lo que gira a nuestro alrededor son nuestro prójimo, amados. Y nosotros no es que estamos para juzgar absolutamente a nadie. No hemos sido puestos en este mundo, amados, para juzgar a nadie. Porque si yo juzgo a mi hermano, a mí también me van a juzgar. Y no solamente aquí en este plano terrenal, sino que arriba en los Shamaín también me van a juzgar. Si yo hablo mal o hago la shonjara, de mí también van a hablar mal. Si yo no ayudo, a mí tampoco me van a ayudar. ¿Y cuál es la clave? Hacer por los otros lo que yo quiero que me hagan a mí. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo amo a mi prójimo, ahí sí me acerco a Hashem. Ahí sí empiezo a rezar. Ahí sí empiezo a estudiar la Torah. Ahí sí empiezo a vivir los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Ahí sí mis rezos son escuchados. De lo contrario, no, amado. Hay mucha gente que se confunde y siguen las redes sociales por lo que enseñan ahí, ¿verdad? Y le dicen que tú haces esta letra hebrea, rézala así, rézala así, que ponla allá, ponla acá. Y piensan que haciendo eso van a obtener todo. Y eso es falso, eso es mentira, amados. Porque si no amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos, no va a pasar absolutamente nada en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre Celestial, en el amor que le tenía a su pueblo, lo llama a Moshe y le da la clave con la cual nosotros podemos sacar de cualquier tipo de esclavitud a cualquier persona. Y es con su nombre. Y es con lo que le revela. Eye, Asher, Eye. Eso que le han traducido, que yo soy el que soy, eso es falso, eso es mentira, eso no significa eso. Seré con ustedes como ustedes sean con los demás. Eso significa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que significa. Eye, Asher, Eye. No el que siempre la religión, el gran yo soy. Se llenan la boca del gran yo soy. No significa eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Eye, Asher, Eye. Eye, Asher, Eye. En el nombre de Akadosh Baruj Hu también está el nombre del Mesías, amado. Ahí. ¿Sí? Ahí en el nombre está el nombre del Mesías y vemos que nuestro Padre Celestial le dice a Moshe, a Abraham, a Isaac, a Jacob, yo no me mostré con mi nombre sagrado, las 4 letras sagradas. Yo no me mostré. Yo me mostré ante ellos como el Shaddai, como el Todopoderoso. Y eso lo vemos más adelante, amados. Y eso lo vemos más adelante en el capítulo 6, verso 3. Y nuestro Padre Celestial le da ese privilegio a Moshe y nos lo revela a nosotros, ¿verdad? El nombre divino, el nombre sagrado. Y dice, y me aparecía ante Abraham, ante Isaac y ante Jacob como el Shaddai, pero en mi nombre, Yud-Heh-Vah-Hei, no me di a conocer ante ellos. Entonces el nombre, amados, es un privilegio que nosotros lo conozcamos. Es un privilegio que nosotros hablemos del nombre. Ahora, el nombre es sagrado. Por eso dentro del judaísmo tratan ellos de proteger el nombre. Y cuando encuentran, aquí yo tengo el Humash, yo estoy leyendo el Humash, ¿sí? Estoy leyendo el Humash y en el Humash está en hebreo el nombre sagrado, Yud-Heh-Vah-Hei, por eso yo lo digo. Pero cuando se encuentra dentro del judaísmo el nombre, ellos le ponen Hashem. O hay otras, en esta de acá, yo veo que
Esta impresa en Israel también está Tanakh. Aquí en cambio le ponen el Eterno. Y cuando se refiere a Dios, le ponen Elohim. Pero, ¿por qué hacen eso? Para proteger el nombre, amados. A pesar que nuestro Padre Celestial, Él dice que su nombre va a llenar toda la tierra en los postreros días y todo el mundo va a conocer de Hashem. Pero nosotros vemos también que el Mesías dio a conocer el nombre, amado. Este es el código real o que se lo conoce como el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el libro de Yohanan, en el libro de Juan, lo que dice el Mesías, amado. ¿Sí? En el libro de Juan, en el capítulo 17, verso 6, y dice, el libro de Yohanan, Juan, capítulo 17, verso 6, y yo revelé tu verdadera identidad a los hombres. De esta edad presente me diste, tuyos serán, y me los diste y han guardado tu Torah. ¿Sí? Ya han guardado tu Torah. Vamos a ver el libro de Romanos, que también aquí habla, Romanos, en el capítulo 9, verso 17, dice, Romanos 9, 17, porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te levanté para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, el propósito por el cual nuestro Padre Celestial hizo todas esas maravillas en Egipto, para que el nombre de Él sea anunciado, sea conocido en toda la tierra, amado. ¿Sí? Entonces, Adonai se va a enfocar en ese nivel del alma que no se corrompe, Yehidá, dice, en ese nivel que permanece puro para liberar a alguien. Es decir, que nuestro Padre Celestial en las personas no está viendo lo que hizo, no está viendo su pasado, no está viendo cómo es, no está viendo absolutamente nada de eso. ¿Sí? Nada de eso nuestro Padre Celestial ve en nosotros cuando nos acercamos a Él. Lo que ve simplemente y lo que hace nuestro Padre Celestial en nosotros es cómo nos comportamos con el resto. Y es por el infinito amor, por ese amor incondicional, que en hebreo es Ahavá Yehinan, es que nuestro Padre Celestial se revela a Moshe y lo envía para que libere a su pueblo. Se dice que los hebreos estaban en el nivel 49 de Tumá, de impureza, a punto de llegar al nivel 50 y ser asimilados por Egipto. Entonces, ¿qué es lo que pasa, amados? ¿Qué hubiera pasado si la nación de Israel es asimilada? El propósito divino que tenía para con la humanidad se hubiera perdido, amados. Solo por la idolatría, solo por no mantenerse firme en lo que sus padres les habían enseñado. De ahí la importancia, amados, de nosotros, del legado que debemos dejar en nuestros hijos. Del legado que para que esto continúe y no se pierda. Dentro del judaísmo, la mujer tiene el propósito divino de formar en Torah a sus hijos en los primeros años de vida. ¿Sí? Porque hay un mandamiento que también le da a los hombres, que eso lo vimos en la enseñanza anterior, donde en el libro de Barín, en el capítulo 6, nuestro Abacados nos dice a nosotros, hablarás de estas palabras estando en tu casa, cuando andes por el camino, ¿sí? Al acostarte y al levantarte,
Aquí nosotros tenemos que hablar de estas cosas de la Torá a nuestros hijos, en nuestra casa, ¿sí? Cuando salgamos con ellos por el camino, cuando vamos a descansar y a levantarnos, siempre vamos a estar hablando de Torá. Tenemos que hacer eso porque la Torá lo dice. Para sembrar en ellos el amor a Hashem y el temor a Hashem, que es lo que los va a preservar en este mundo en que estamos, en este mundo de tinieblas. ¿Sí? Entonces, Eye Asher Eye, yo seré contigo como tú eres con los demás. Es decir, que cuando nosotros juzgamos, criticamos al otro, Hashem automáticamente también nos juzga. Todo lo que hagas se te regresa. Todo lo que hables será usado en tu contra. Si tratas con amor, te van a tratar con amor. Nos van a tratar con amor. Al ver Moshe como los hebreos se odiaban, entendió por qué los egipcios los maltrataban y los esclavizaban. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Moshe se negaba? Porque nosotros vemos ya en el capítulo 4, verso 1, dice de Shemón, Éxodo, y respondió Moshe y dijo, pero ellos no me creerán y no me obedecerán mi voz, pues dirán, no se te apareció Hashem. ¿Por qué esa negativa de Moshe a no querer ir a librar al pueblo? Muchos comentaristas de la Torá dicen que habían pasado más de una semana, imagínense. En esto que nuestro Abacados lo estaba enviando, le estaba mostrando las señales y Moshe no quería ir. ¿Pero por qué, amado, no quería ir? Porque cuando él fue a separar a los hebreos que estaban peleando, lo trataron mal. No lo escucharon, más bien lo acusaron de asesinato. Entonces, Moshe tenía eso en su mente y no quería ir hacia los hebreos. No quería ir porque decía, de nuevo va a pasar lo mismo, lo que me hicieron. ¿Sí? Entonces vemos muchas veces que nuestro Padre Celestial, vemos en el capítulo 4, versos 2 y 3, la señal que la vara se convierte en culebra, ¿sí? Luego del 4:6, mete la mano en tu seno, le sale con lepra y luego la vuelve a meter y vuelve a estar sana. Y luego en el 4:10 le dice, soy torpe de lengua. Entonces, ¿qué le dice nuestro Padre Celestial a Moshe? Va a ir contigo a Aarón. Él es el que va a hablar contigo. ¿Sí? Él es el que va a hablar por ti. Más adelante, en el capítulo número 5, cuando ya Moshe va a Faraón, en el capítulo 5, verso 2, dice, y respondió Faraón, ¿quién es Hashem para que yo obedezca su voz para enviar a Israel? Es decir, que Faraón no conocía a Hashem. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Hashem? De hoy en adelante me vas a conocer. Va a llegar el momento, amados, que todos vamos a llegar, o todos los hombres van a llegar a conocer a Hashem. Hay quienes lo harán por misericordia y hay quienes lo harán por juicio, pero todos lo conocerán. Porque dice que la tierra entera va a ser llena de su nombre. ¿Qué quiere decir que uno lo harán por misericordia? Es decir, que solitos nos acercamos a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y tratamos de buscar de Él. ¿Y qué quiere decir que lo harán por juicio? Es decir, que en la cama de un hospital, en un accidente, una situación adversa, etcétera, tantas cosas que le pasan a los hombres. Y básicamente nuestro Padre Celestial las permite, es para que los hombres se acerquen a Él, para que alcen sus ojos a los cielos y vean que existe un Eloah que gobierna esta tierra, ¿sí? Que gobierna esta tierra. Entonces, para ir concluyendo, llamados, ¿cómo salir de cualquier tipo de esclavitud? Primero, necesitamos emuná, una certeza firme, ¿sí?
una certeza firme, una fe firme a pesar de las dificultades y de los problemas que nosotros lleguemos a enfrentar. Lo otro, bitajón, una confianza en Hashem, ¿sí? ¿Y cómo nosotros reforzamos la confianza? Estudiando, rezando, acercándonos a nuestro Padre Celestial. Ahora, tenemos que reforzar tres conceptos básicos, amados, todos. Tenemos que reforzar tres conceptos básicos. Primero, la existencia de un solo Elohim, la existencia de un solo Dios. Y para eso nosotros tenemos el Shema. Usted afuera le habla a los hombres del Elohim y ellos dicen, no, yo también creo en el mismo Dios que ustedes creen. ¿Ustedes creen que será el mismo? No es el mismo. Ellos creen en un Dios y nosotros creemos en un Dios totalmente diferente al de ellos. Porque si ellos creyeran en el Elohim de Israel, obedecieran los mandamientos del Elohim de Israel. Pero ellos no obedecen los mandamientos de los hombres. Ellos obedecen lo que las religiones y las tradiciones de los hombres les ha dicho, a pesar que está escrito aquí en la Torá, a pesar que lo leen, ellos dicen no. Ellos dicen no. No obedecen los mandatos del Elohim de Israel, pero ellos dicen creemos en el mismo Dios. Entonces nos encontramos en la disyuntiva de que nuestro Padre Celestial tiene distintos pueblos. El pueblo que obedece los mandamientos de Él y el pueblo que dice creer en Él, pero que no obedece los mandamientos de Él. Y esa es la gran diferencia, amados. Entonces en eso nosotros tenemos que estar firmes y para eso nosotros tenemos el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Elohim de Israel es uno y único. Israel no tiene 2, ni 3, ni 4 dioses, ni 5 dioses. Acá no hay idolatría, amados. La idolatría a falsos dioses está prohibida por la Torá. Hay prohibiciones de adorar a 2 o 3 dioses. Israel tiene un solo Elohim, el Elohim de Israel. Segundo, Hashem supervisa todo lo que pasa con los hombres. ¿Sí? La supervisión divina de todo, amados. Nosotros pensamos que lo que pasa con la vida de los hombres, Hashem no está supervisando eso, no, es bajo la dirección de Hashem. Tercero, todo está dirigido por Elohim, todo lo que pasa está dirigido por nuestro Padre Celestial. Entonces, haciendo un resumen, lo que hemos visto nosotros en esta sección de la Torá, hemos visto varias cosas. Primero, los nombres, el nombre sagrado, que revela la esencia divina de las personas y de su pueblo. Hemos visto eso, ¿sí? Segundo, también aquí en esta parashá se habla de la zarza ardiente, que es símbolo de la presencia divina en medio del sufrimiento, ¿sí? Tercero, vemos a Faraón, que representa la opresión material, que intenta negar la espiritualidad, la fuerza del ego, la fuerza de querer solo para mí, la fuerza de la recompensa inmediata. Tercero, o cuarto, vemos aquí a Moshe, el enviado como Mashiach, que conecta lo material con lo espiritual, que conecta la liberación del pueblo. Y nuestro Padre Celestial, amados, en ese entonces envió a Moshe. En nuestros días, nosotros tenemos un Mashiach, Yeshua HaMashiach, quien fue enviado por nuestro Padre Celestial por su pueblo. Nosotros, amados, en estos mensajes que damos, estos mensajes no son para el judío, estos mensajes no son para el pueblo judío, es para el pueblo que no es judío que está afuera. Estamos en estos últimos tiempos tratando de acercar a los hombres a la Torá de nuestro Padre Celestial. Estamos tratando de acercar a los hombres al Elohim de Israel. No estamos hablando aquí de religiones, porque nuestro Padre Celestial y Yeshua en ninguna parte dice que vino a formar un sistema religioso o una religión. Aquí en la Torá nosotros vemos un sistema de adoración, un sistema de servicio, que es el que tratamos de emular.
Entonces, amados, no se olviden de compartir este mensaje y ayudarnos en este trabajo que estamos haciendo a favor de la redención final en estos últimos tiempos. Estamos tratando de acercar a los hombres al Elohim de Israel, a la Torá, que conozcan la Torá de nuestro Padre Celestial. Que nuestro Abacados los bendiga y los guarde. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal si todavía no se han suscrito. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shalom con todos, amados.